El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en Honduras, donde un juez de extradición de primera instancia dictó este miércoles detención provisional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien es requerido por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico. Nos vamos en vivo a Honduras con nuestro corresponsal Oscar Ortiz, quien nos tiene más detalles de toda esta información de este procedimiento judicial. Estamos haciendo en este momento enlace con Oscar Ortiz. Oscar, si me escuchas, ¿cuáles son los detalles? Yasmín, ¿qué tal? Un gusto poder saludarte desde Tegucigalpa, Honduras. Efectivamente, la audiencia de información se llevó a cabo este día aquí en la Corte Suprema de Justicia, donde en una extensa jornada que no es muy común, se determinó que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández será trasladado al batallón especial o de fuerzas especiales denominados Cobras con detención provisional, donde permanecerá hasta conocerse el nuevo proceso de una segunda audiencia judicial denominada evacuación de medios de prueba, donde aquí van a responder tanto la parte defensora como también el ente que está solicitando al expresidente hondureño. Asimismo, el proceso legal del exmandatario hondureño, él llegó fuertemente custodiado hasta este poder del Estado por policías y militares, y también fue recibido por personas que simpatizan con él, así como también otras personas que llegaron opositores a su gobierno, que generó cierto enfrentamiento que sin embargo no pasó a más. Hasta el momento, según las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, el proceso estaría reanudándose dentro de 15 días aproximadamente, 15 a 20 días, donde vamos a tener esta nueva audiencia de evacuación de medios de prueba para determinar cómo va a actuar la defensa del expresidente hondureño y si van a aceptar una extradición o no. Ya con esta segunda audiencia se va a determinar y conocer específicamente si el expresidente Hernández aceptará la decisión de ser extraditado o van a recurrir a varios procesos o recursos judiciales para hacer un poco más lento este proceso de extradición o agotar todas las instancias correspondientes. Por supuesto, nosotros continuaremos monitoreando esta información. Oscar, muchas gracias. Y regresamos a Estados Unidos porque la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida difundió un documento en donde sostiene que Alex Saab brindó información a la DEA sobre sobornos y manejo de activos de aliados al presidente venezolano Nicolás Maduro. Entre tanto, Caracas calificó el documento como un panfleto. Celia Mendoza está con nosotros porque nos tiene todos los detalles que se conocen. Celia. Así es, Yasmín, sabemos que este documento fue entregado a la Corte hace un año, sin embargo, el juez decidió que fuera público a partir de hoy. Este indica que no solamente hubo contacto desde el año 2016-2017, pero en el año 2018 se firmó un acuerdo de cooperación que permitió que hubieran comunicaciones constantes con los miembros de la DEA, así como otros organismos del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, y al mismo tiempo que estuvo trabajando de una forma proactiva para entregar información. Algo que también es importante dentro de esta querella legal es el hecho de que todo esto sucedió con la posibilidad de que él se iba a entregar. El empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano, firmó un acuerdo en 2018 como informante de la DEA, según reveló este miércoles un documento que hizo público el juez federal Robert Scola Jr. a cargo de este caso en el Distrito Sur de la Florida, a donde Saab fue extraditado en octubre del 2021. El 27 de junio de 2018, Saab Morán firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente activa de la ley poco después, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y voz. Como parte de su cooperación, Saab Morán también participó en una cooperación proactiva. Según la Fiscalía, Saab asistió al primer encuentro con agentes de la DEA y el FBI el 8 y 10 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, acompañado de sus representantes legales.
En reuniones informativas posteriores, Saab Morán admitió al gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela. Saab no solo compartió información sobre funcionarios del gobierno venezolano, también transfirió alrededor de $10 millones de la DEA producto de sus operaciones ilícitas, según el documento. Su abogado de defensa, Neil Schuster, advirtió a la corte que divulgar esa información podría poner en riesgo a la esposa y 5 hijos de Saab, que según él están bajo el poder del gobierno de Nicolás Maduro. Si el gobierno venezolano se entera del alcance de la información que este individuo ha proporcionado, no tengo duda de que habrá represalias contra su esposa y sus hijos. En Caracas, una abogada suscrita a la Fundación Free Alex Saab calificó el documento de la Fiscalía como un panfleto que busca poner en duda la lealtad de Saab con el gobierno de Maduro. Se está pretendiendo sembrar una matriz ahora en donde se quiere llevar a Alex Saab como un supuesto colaborador. Es importante resaltar que esta supuesta colaboración es absolutamente falsa. Según el documento, Saab se tendría que haber entregado el 30 de mayo del 2019, sin embargo, no lo hizo, y algo que llama la atención es que está representado por 2 grupos distintos de abogados de defensa. Uno que envió una carta asegurando que él no dio ningún tipo de información asegurando que era culpable de ningún cargo y que el gobierno de Nicolás Maduro estaba enterado de estas reuniones, y el otro quien estuvo en corte y abogó para que esta información no se diera a conocer debido al peligro que implicaba. Celia, te agradezco por la información. Con una demostración nacional de unidad y ondeando su bandera, los ucranianos desafiaron la presión de las tropas rusas que amenazan con invadir su territorio. Observadores temían que este miércoles el Kremlin pudiera iniciar una incursión militar. Mientras tanto, Occidente advierte que no ve señales de la supuesta retirada de militares prometida por el presidente ruso Vladimir Putin. Estados Unidos y sus aliados dicen que la amenaza sigue siendo importante, pero que continuarán dándole todas las oportunidades a la diplomacia. Bien, y la posibilidad de una invasión rusa también ha movilizado a los sectores más radicales del nacionalismo ucraniano. Desde Kiev, Ricardo Marquina nos amplía. Con la tensión de una posible guerra con Rusia en su momento más alto, civiles ucranianos reciben entrenamiento militar cada fin de semana. En una antigua instalación militar soviética abandonada en los suburbios de Kiev, hombres y mujeres aprenden a cómo utilizar un arma de fuego y cómo reaccionar en un conflicto urbano. Estamos tranquilos, si es necesario volveremos a defender nuestro país. Trabajamos en ello, ¿ve? Es fin de semana y hemos venido a entrenarnos. Pero este no es un entrenamiento organizado por las Fuerzas Armadas ucranianas, sino por uno de los batallones más activos durante la guerra del este del país, el batallón Azov, muchas veces criticado por mantener posiciones ultraderechistas e incluso neonazis. Para la importante minoría que supone la comunidad judía en Ucrania, con uno de sus mayores centros europeos en la ciudad de Dnieper, en el este del país, el crecimiento de la ultraderecha resultó preocupante tras las protestas de Maidán en 2013. Pero con el nuevo poder ya asentado, las preocupaciones por el extremismo nacionalista se han mitigado. Creemos que no suponen una tendencia mayoritaria de la sociedad y que la gente con sentido común, buenos sentimientos, solidaridad y tolerancia es la mayoritaria en Ucrania. La posibilidad de un conflicto armado a gran escala persiste, y es precisamente este uno de los factores que puede dar alas al nacionalismo ucraniano, también a sus tendencias más radicales. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania. Entre tanto, el presidente brasileño Jair Bolsonaro visitó a su homólogo Vladimir Putin y declaró en el Kremlin su solidaridad a Rusia. Jacopo Luzzi nos da los pormenores. A pesar de que una invasión rusa de Ucrania aún es una posibilidad, el presidente Vladimir Putin vuelve a dirigir su mirada hacia América Latina para establecer nuevas amistades. Y este miércoles el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se resistió a los pedidos de funcionarios estadounidenses para cancelar su viaje y se sentó codo a codo con Putin en el Kremlin. Bolsonaro declaró que Brasil está en solidaridad con Rusia. Somos solidarios con Rusia, tenemos mucho para colaborar en varias áreas, defensa, petróleo, gas, agricultura. Las reuniones están en curso. Durante la presidencia de Trump,
Trump, Estados Unidos y Brasil alcanzaron su relación más cercana en décadas. Pero cuando el presidente Biden llegó a la Casa Blanca, empezó una nueva etapa, después de que Bolsonaro cuestionara públicamente si Biden ganó las elecciones de 2020. Los dos presidentes nunca se encontraron o hablaron por teléfono a pesar de las solicitudes de Bolsonaro. Frente a la frialdad en la relación bilateral, el mandatario brasileño decidió en diciembre aceptar la invitación de Putin a Moscú. La Casa Blanca no se alegró. Nuestra corporación está lista para participar en la construcción de nuevas unidades de energía en el territorio de Brasil, incluidas plantas de baja potencia, terrestres y flotantes. La reunión reflejó la aparente táctica de Putin para desbordar los intentos de Occidente de aislar a Rusia con relaciones más sólidas en América Latina, lejos de su esfera de influencia tradicional. Jacopo Luzzi, Voz de América. El presidente Joe Biden ordenó este miércoles la publicación de los registros de visitantes a la Casa Blanca durante el 6 de enero del 2021, el día del asalto al Capitolio. Los documentos serían vitales para una investigación legislativa sobre la responsabilidad del expresidente Donald Trump. Nos vamos ahora mismo a la Casa Blanca con Jorge Agobián. Jorge, te escuchamos. Yasmín, el registro de ingreso a la Casa Blanca, de quién entra y quién sale de la mansión presidencial, es bastante rígido incluso para los reporteros. Pero imagínense cómo es eso para las personas que vienen a encontrarse con el presidente de Estados Unidos. Históricamente, ese registro ha sido público, pero no fue así durante el gobierno del expresidente Donald Trump. En el Congreso quieren saber quién estuvo con el mandatario el día 6 de enero de 2021, que fue el día del ataque al Capitolio estadounidense. Trump trató de evitar que esta información fuera pública, pero hoy la Casa Blanca indicó que esos detalles serán enviados al Congreso para su análisis. La decisión rechaza una vez más la alegación de privilegio ejecutivo que ha planteado el expresidente Donald Trump, a quien una comisión bipartidista del Congreso investiga por su vínculo con el asalto al Capitolio en 2021. La información fue expuesta en una misiva remitida por la abogada de la Casa Blanca. El presidente ha determinado que una afirmación del privilegio ejecutivo no es lo mejor para los intereses de los Estados Unidos y por lo tanto no está justificada. Con el consentimiento de Biden, la comisión obtendrá y analizará los registros de visitantes ese día a la Casa Blanca, una práctica de larga data que fue pausada por la pasada administración. La Ley de Registros Presidenciales de Estados Unidos exige el resguardo de los documentos de un presidente en ejercicio y su equipo. Los registros son conservados según la ley por los archivos nacionales. La norma también exige que un presidente saliente entregue todos los documentos al dejar el cargo, pero Trump intentó violar esta regla sin éxito, debido a un fallo de la Corte Suprema. Trump ha atacado al comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio, al tiempo que continúa planteando afirmaciones infundadas sobre el supuesto fraude en las elecciones de 2020. Los congresistas centran su pesquisa en las acciones de Trump desde el 6 de enero de 2021, cuando el expresidente dijo a sus seguidores en un mitin que lucharan para evitar la certificación de la victoria de Joe Biden. El comité también busca conocer los testimonios de exfuncionarios de la Casa Blanca, así como el contenido de 15 cajas de registros que Trump poseía en su mansión en Florida, que fueron recuperadas recientemente por la agencia federal. El exmandatario también se ha mostrado a favor de perdonar a los responsables del asalto al Capitolio en 2021 si llegara a regresar a la Casa Blanca, algo que ha generado ya críticas entre las propias filas republicanas. Yasmín. Veremos qué pasa, Jorge, muchas gracias. Bien, usted quédese porque en breve se frustra el sueño americano para muchos migrantes que tras meses de espera no logran ingresar a Estados Unidos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese
ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. En México, algunos migrantes han optado por abandonar el sueño americano al ver que tras permanecer varados en ese país ha sido imposible cruzar a Estados Unidos. Alejandro Saldívar conversó con una familia que decidió regresar a El Salvador. Desde la implementación de los protocolos de protección al migrante en diciembre de 2021, familias como la del salvadoreño Adalberto Perla Ortiz han permanecido en México prácticamente sin esperanzas y hoy toman una difícil decisión. Decidimos ya regresar a nuestro país porque la verdad pues no se los ha sido fácil. El programa migratorio conocido como Quédate en México ha sido reimplementado con la intención de disuadir a los solicitantes de asilo, una medida que la administración del presidente Joe Biden ha querido eliminar sin éxito alguno. Podemos tener seguridad y dignidad para cada persona. Entonces, yo estoy de acuerdo con la administración que queremos ya terminar con este programa. Entre 2019 y 2021, alrededor de 70,000 migrantes fueron devueltos al lado mexicano de la frontera. Aquellos cuyos casos llegaron al frente de la fila pudieron ser autorizados para cruzar en Estados Unidos para sus audiencias judiciales. Sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte. Venimos en familia y queremos regresar en familia. Pues primeramente Dios, pues ahorita pues ya pronto nos los van a llevar para la Ciudad de México y pues por el día viernes estaremos llegando así a El Salvador. Debido a un retraso de 1,3 millones de casos de inmigración, los migrantes en Estados Unidos pueden pasar años antes de su primera cita con el tribunal, por lo que muchos de ellos prefieren retornar a su país de origen. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Investigadores en Estados Unidos podrían haber curado a la primera mujer con VIH. Esto gracias a un trasplante de células madre extraídas de un cordón umbilical. En el estudio participaron 25 personas receptoras de trasplante de células madre. La mujer padece de leucemia, por lo que era necesario el trasplante de las células. Los científicos enfatizan que este tratamiento podría utilizarse en una pequeña fracción de personas que tienen VIH y cáncer de la sangre, pero no para todos los pacientes que tengan VIH. Bien, y quédese porque más adelante los pandilleros extorsionan a entrenadores de beisbolistas jóvenes en Venezuela. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet.
Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. De luto amaneció Brasil tras el deslave que ha dejado medio centenar de muertos en Petrópolis, conocida como la ciudad imperial. Decenas de viviendas quedaron destrozadas y miles de personas sin hogar debido a las fuertes lluvias. Imágenes publicadas en las redes sociales muestran autos y casas arrastrados por el agua y los deslizamientos de tierra. La catástrofe se genera casi 11 años después de que un temporal cegara la vida de más de 900 personas en esa misma región. En Ecuador nuevamente hay conmoción tras el hallazgo de 2 cuerpos colgados en un puente en una ciudad vecina, Guayaquil. El hecho se produjo horas antes de la incautación de casi 7 toneladas de droga. Néstor Aguilera nos trae el reporte. La aparición de 2 cuerpos colgados de un puente peatonal en la ciudad ecuatoriana de Durán, vecina de Guayaquil, agregó un nuevo elemento a la violencia extrema que vive el país desde el 2021 y que se produce por primera vez emulando a casos similares ocurridos en México. Desde el inicio del nuevo año hasta la fecha, Guayaquil y sus zonas aledañas registran 159 muertes violentas, el triple de las registradas en el mismo periodo el año pasado. Tenemos indicios que estas 2 personas habrían sido secuestradas o desaparecidas desde el día 11 de febrero. El hallazgo de los cuerpos se produjo horas después de que la policía decomisara casi 7 toneladas de clorhidrato de cocaína en un contenedor cargado con cajas de banano de exportación en uno de los puertos de Guayaquil, que tenía como destino Bélgica. Tenemos una línea conductiva que podrían conectar la captura precisamente de las 7 toneladas con este evento. Mientras avanzan las investigaciones, el gobierno confirmó que los cuerpos corresponden a personas con antecedentes policiales y que incluso uno de ellos tenía relación con una de las organizaciones criminales responsables de la violencia en Ecuador. Un efecto que busca atemorizar a todos. Esto es una guerra en contra del narcotráfico, es una guerra en contra de la delincuencia organizada de carácter transnacional. En las últimas horas se informó sobre el asesinato mediante sicariato del exalcalde de la población de El Triunfo, localizada en la misma provincia del Guayas, a 65 kilómetros de Guayaquil. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Venezuela, el crimen organizado le toca la puerta al béisbol, el deporte más popular de ese país. Adriana Núñez Rabascal nos informa que delincuentes están cobrando millonarias sumas de dinero a las academias infantiles por cada joven que logra ser firmado por las grandes ligas. Mira que tenemos a toda tu familia plenamente ubicada e identificada, igual que a ti. Así amenazaban delincuentes a un hombre cercano al entrenador venezolano Alexis Quirós, propietario de una academia de béisbol en la zona central del país, quien, según los criminales, se había negado a pagar una extorsión. También tenemos su ubicación y la de su vínculo familiar. Después de la difusión de este video en 2020, Quirós debió salir del país junto a su familia, pero el suceso no se trató de un hecho aislado. Vemos, por ejemplo, que en 2017... el Grande Liga, el más importante de Venezuela, como es Miguel Cabrera, sale dando unas declaraciones en un video donde dice que él estaba cansado de pagar vacuna y de ser extorsionado. Desde las cárceles de Venezuela, los reos manejan redes dedicadas a ubicar a talentos infantiles y juveniles en el béisbol
que puedan ser contratados por equipos en el exterior, tal y como lo reveló una investigación periodística. Una academia tiene un pelotero que es firmado por más de $1 millón o por X cantidad de dólares, entonces esa academia por esa firma debe pagarle un porcentaje a estas bandas. La extorsión puede estar por el orden del 3 al 10% del valor del contrato del beisbolista. En al menos 5 estados del país, las bandas cobran a las academias que forman a futuros jugadores profesionales por funcionar en las zonas que ellos controlan. Que piden entre 50 y 100 mil dólares a los dueños de las academias para no hacerles nada, por seguridad. O sea, es una extorsión, la vacuna por dejarte operar en mi territorio. Algunas de estas amenazas han tenido un desenlace trágico. En el año 2020, un preparador físico de béisbol fue asesinado por negarse a pagarle a delincuentes un porcentaje del contrato del pelotero al que entrenaba. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Al volver con un enorme desfile, Los Ángeles celebra la victoria de los Rams en el Super Bowl. Ya regresamos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. La ciudad de Los Ángeles celebra la victoria de los Rams en el campeonato de fútbol americano Super Bowl el pasado domingo. Por eso nos vamos ya mismo a Los Ángeles con nuestra corresponsal Verónica Villafañe, quien nos tiene detalles de cómo se vive esta celebración. Verónica, te escuchamos. Yasmín, el festejo oficial comenzó a las 11 de esta mañana, pero la gente empezó a llegar desde antes de las 6. Para poder tener un mejor lugar desde donde ver el desfile y convivir y disfrutar del triunfo con otros fanáticos de los Rams. Miles de personas llegaron al centro de Los Ángeles para celebrar el triunfo de los Rams en el Super Bowl. No solo ganaron el campeonato, lo hicieron aquí, en su casa, la sede del equipo. Fanáticos de los Rams llegaron con mucho entusiasmo para felicitar en persona a los ganadores. Emocionados de estar aquí, celebrar con ellos y celebrar el triunfo y aquí en Los Ángeles y ¡vamos Los Ángeles Rams! Estamos muy emocionados ahora de que tenemos tanto tiempo que no habíamos ganado otra vez un championship para los Rams. Este es el primer desfile que celebra a un campeón deportivo de Los Ángeles desde que comenzó la pandemia. Sí, ya era tiempo que ganamos aquí para Los Ángeles. Yo he sido Rams fan desde que tenía 8 y ya crecieron todos mis 7 hijos y toda la familia de que somos 13 en nuestra familia y todos somos Rams fans. Y de Washington, D.C. y vine el sábado exclusivamente para mirar el juego y para venir a la celebración del parade. Sí había parade, pero sí nos tocó.
La procesión con miembros del equipo de los Rams tuvo un corto recorrido de menos de 2 kilómetros hasta llegar al Coliseo de Los Ángeles, donde los Rams jugaban durante la construcción del multimillonario estadio SoFi, donde culminó la celebración. Los Ángeles ahora se está presentando como la ciudad de campeones porque 3 de sus equipos han ganado un campeonato en menos de 2 años. Te agradezco, Verónica, por todas. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.